unos apartes de esta parábola que hemos estado analizando. Mateo capítulo 25, versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Demos gracias a Dios. Señor Jesús, gracias te damos una vez más por tu palabra, por permitirnos, Señor, estar delante de ti. Te agradezco, Dios, por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos. Y te ruego, Señor, que nos ayudes para estudiar tu palabra y para traer delante de ti lo que tú esperas de nosotros. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Gracias a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, ese es el tercer domingo que estudiamos acerca de la mayordomía cristiana. Es importante estudiar acerca de la administración de la vida, porque Dios nos va a llamar delante de su presencia. Hemos entendido que la iglesia ya no va a pasar por el día del juicio, ya que nuestro juicio se realizó en el Calvario y Cristo pagó el precio por nosotros. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y se entrega a Jesucristo recibe la vida. Amén. Recibe la salvación. Pero lo que sí estamos esperando nosotros es el día en el cual el Señor nos lleva a su presencia, y cuando nos lleve a su presencia nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Recuerden que los últimos 2 domingos hecho mención acerca del tribunal de Cristo, y por eso es necesario que nosotros trabajemos en nuestra vida, porque debemos presentarnos delante del Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo deben permanecer irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Dedique en espera de este tribunal, que es un momento en el cual el Señor va a galardonar, Él va a premiar de acuerdo a nuestra actividad durante la tierra, en nuestro cuerpo, que hemos hecho con nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Hace 15 días hablamos acerca de la administración del cuerpo, el cuerpo que lo dio Dios, que es templo del Espíritu Santo, debe ser bien cuidado. Debemos administrar nuestro cuerpo. Y estuvimos hablando acerca de la importancia de aceptarnos como somos, porque Dios nos hizo así. Que el cristiano no debe afectar nada en su cuerpo, no debe cambiar nada de su cuerpo, porque Dios nos hizo perfectos. Y miramos el pasaje donde dice: le dirá la olla al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Puede reclamar la olla al alfarero: ¿por qué me has hecho así? Detente. Sino que el alfarero tiene potestad de hacer de la olla como él quiera. Toma la arcilla, clay, y lo pone sobre la rueda y empieza a darle la forma que el alfarero quiere. Así es que por eso es que David habla acerca en el Salmo 139, hablando de la omnipresencia de Dios y cómo Dios, antes de que fuéramos formados, Dios fue que nos dio conocimiento. Dios nos dio a nosotros su espíritu, nos dio a nosotros según su criterio, según su deseo, nos entretejió. Fui entretejido, dice la Biblia, en el vientre de mi madre.
Y allá en lo más profundo de la tierra fueron hechas todas estas cosas, fueron formadas todas estas cosas sin faltar ni una sola. O sea que a Dios no le faltó ponerle nada a usted. Nada. Ni le sobró tampoco, sino que Dios nos hizo como Él quiso. Cuando uno llega a este entendimiento en el Señor, hablo en el Señor, porque sin duda cuando estábamos en el mundo hacíamos cualquier otra cosa. Pero en el Señor hemos entendido que Dios nos hizo perfectos y que el cuerpo es muy importante. Es tan importante como el alma, porque si no fuera importante, entonces Dios no habitaría en nosotros. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la importancia del cuidado del alma, de la administración del alma, y cómo es tarea de cada uno de nosotros de prestar atención para quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos afectan nuestra integridad, nuestra alma, afectan nuestra emoción, afectan nuestros sentidos. Es responsabilidad de cada quien velar por el cuidado del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada. Y hoy quiero que hablemos acerca del cuidado de la vida espiritual, porque vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles. Así es que hablemos del espíritu. El espíritu es esa parte de nuestro ser que Dios nos dio a cada uno de nosotros para tener comunión con nosotros. Solamente por el espíritu es que podemos tener nosotros contacto con el ámbito espiritual. Ya que tenemos espíritu, entonces Dios puede hablar a nuestro espíritu, Dios puede corregir nuestro espíritu. Ya que tenemos espíritu dentro de este cuerpo, es que nosotros podemos recibir el evangelio, recibir la palabra, podemos crecer según el evangelio. Si no se tuviera el espíritu, entonces no tendríamos esa conexión. Pero ahora entonces, ¿qué hizo Dios con nuestro espíritu? Nuestro espíritu estaba atado al pecado, estaba sumido a una condición de pecado, que es lo que tiene la vida de una persona sin Cristo. Una persona sin Cristo hace lo que no quiere hacer. Lea después con detenimiento Romanos capítulo 6 y capítulo 7, donde el apóstol Pablo dice que de no haber sido por Cristo, entonces hubiera seguido en su vida de pecado, bajo una ley de dominio, de esclavitud del pecado. Donde haya esto, descubre esto, dice él, que hay una ley en sus miembros que se rebela contra la ley de su mente y que lo lleva cautivo a la ley del pecado. El hombre bajo el pecado, cuyo espíritu está atado al pecado, es una persona que no ha recibido la libertad que solamente ofrece Jesucristo. Solo Jesús puede librar el espíritu. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Un día que oímos el evangelio, se nos revela precisamente por ese espíritu que hay en nosotros, que teníamos una necesidad de salir de esta atadura y que solamente se podía salir por la obra de Jesús. Así es que los que estamos hoy aquí reunidos, estamos no porque tengamos la iglesia como un pasatiempos o porque sea algo divertido, sino porque nos mueve el Señor por esta gratitud que tenemos en el corazón a rendirle a Él culto en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos traen una gratitud para el Señor de que Él nos rescató? De verdad que Jesucristo nos rescató, nos libró. Estábamos atados, pero ahora la vida que tenemos es una vida muy diferente, completamente diferente. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Todavía hay mucho espacio de crecimiento. Nuestro espíritu necesita un continuo regeneramiento. Nuestro espíritu necesita un continuo contacto con el Señor. Nuestro espíritu necesita una continua visita al Calvario. Aún este cuerpo no ha sido
redimido, y nuestro espíritu nos lleva entonces, por la entrada que tenemos a la presencia de Dios, lleva nuestro cuerpo, el espíritu lleva nuestro cuerpo a una limpieza en el Señor. Así es que el espíritu nos mantiene en ese contacto. Pero la vida espiritual debe ser administrada, así como el cuerpo es administrado, así como el alma es administrada. Tu espíritu debe ser bien administrado. Leímos ahí en Mateo 25 en la parábola de los talentos, y nos habla de esta responsabilidad. Habla de una calidad administrativa de la vida. Aunque lo pone en parábola, pero hemos entendido a este punto de que el inversionista, el hombre de negocios, reparte dinero a unas personas que son capacitadas para administrar ese dinero, en espera de que le traigan por lo menos los intereses, por lo menos. Así es que uno que recibió 5 talentos, una cantidad de dinero, digamos que esos 5 talentos representen $5,000, digamos. Le da $5,000, pero él va y trabaja con ellos, negocia, y después le trae al inversionista $10,000. Imagínense, es una ganancia del 100%, una utilidad del 100%. Al otro le dio 2 talentos, digamos $2,000, y él fue y trabajó, y después vino y le trajo al inversionista $4,000. O sea que duplicó la inversión. Cualquier persona de negocios diría que es muy buena utilidad duplicar una inversión. Pero este tercero le dio $1,000 y le dice: vaya, aquí está. Y como él tuvo miedo, entonces enterró los $1,000 en la tierra, y después de mucho tiempo le trajo esos $1,000 al inversionista. Y ahí es donde viene el juicio, y dice el inversionista, le dice: tú eres un siervo inútil, eres un siervo malo, eres un siervo negligente. Debiste haber dado mi dinero a los banqueros para haber recibido por lo menos los intereses. Pero le dio el mismo dinero. ¿Qué pasa con el dinero al paso del tiempo? Pierde su valor, ¿cierto? ¿Cuántos sienten el peso de la inflación? Solo el pastor. ¿Cuántos sienten el peso de la inflación, cierto? Todos. $100 hace un año no es lo mismo que ahora. $1,000 hace 2, 3 años no es lo mismo que ahora. Pierde su valor, se deprecia por causa de la inflación. De la inflación, oiga, un sermón de economía. Administración. Economía es la administración de los bienes. ¿Sabe que la vida cristiana es parte de la economía? Economía no solamente dinero. Economía es la administración de los recursos. Así es que el inversionista le dice: me hubieras dado por lo menos los intereses. Está bien que no hubieras trabajado, deja que trabajen los banqueros y me traes mi dinero y los intereses. Así es que llegamos a esa conclusión, que Dios espera ganancia de todo recurso que Él da. Dios espera ganancia. El Señor a nosotros nos ha dotado de muchos recursos, Nos ha dado recursos económicos, nos ha dado recursos espirituales, nos ha dado capacidades naturales, dones, talentos, tantas cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros administremos la vida y le traigamos al Señor no solamente ese mismo don, sino que lo dupliquemos, le demos al Señor ganancia, le demos un producto de la inversión. Así que piense en este momento en todo lo que usted tiene: sus hijos, su matrimonio, sus finanzas, y ahora que vamos a hablar su vida espiritual. Son recursos que usted debe ponerlos a producir. Qué tristeza es ver cuando no se pone a producir los talentos que Dios ha puesto en la gente, y se quedan ahí quietos, sin hacer nada,
con mucha capacidad, pero quietos. Así es que la vida espiritual no es para desperdiciarla. Esta libertad que Dios nos ha dado no se puede desperdiciar. Al considerar entonces lo que Dios ha hecho en la vida, que antes estábamos perdidos en el pecado, haciendo lo que le desagrada a Dios, pero ahora el Señor nos lavó, nos perdonó y nos dio acceso a su presencia porque ha puesto su Espíritu en nosotros. Entonces Dios espera que le demos nosotros al Señor ganancia de la vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cree usted que ese es un recurso que Dios ha puesto en la vida de la persona? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora soy diferente. Ahora soy distinto. Y es que esa capacidad espiritual que Dios da, solamente Dios la da. Es una capacidad que debe ser administrada. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, que ya no vivo yo para mí, para mis deseos, sino que vivimos para la gloria del Señor. No vivimos para hacer lo que bien nos parezca. No vivimos para nosotros honrarnos a nosotros mismos y entre nosotros, sino para que la vida y todo lo que yo hago le dé gloria a Dios, le dé honra al Señor. Es decir, vivimos para hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos viven para hacer la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad y no la nuestra. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Es el Padre nuestro, ¿cierto? Así es que solamente se le puede dar ganancia a Dios si uno vive haciendo la voluntad de Dios. Bien que a libertad nos ha llamado el Señor, entonces debemos tomar esa libertad y aprovechar la obra que Él ha hecho en nosotros para poder producir el fruto, para darle fruto al Señor. Yo le invito en esta hora para que usted aproveche esa libertad que Dios le ha dado. Aprovéchela. No se quede ahí cruzado de brazos, sino que aproveche. Si Cristo lo ha salvado, aproveche esa libertad. Dele fruto al Señor. Dele ganancia al Señor. Si nos ponemos a pensar entonces, desde el momento en que el Señor nos salvó hasta ahora, varía en este grupo. Algunos son salvos hace unos meses, hace unas semanas. Otros llevan años experimentando la obra de la salvación. Y si tú te pones a pensar a lo largo de los años, ¿cuál ha sido tu crecimiento espiritual? ¿Te has quedado sentado en el mismo lugar, en la misma posición espiritual? ¿O has notado un crecimiento de pronto lento, pero creciendo? Así como la inflación es lenta, pero también la vida, aunque sea lento, pero no puede uno quedarse quieto. O si no, entonces pierdes. Hay dos pasajes en la Biblia que quiero que miremos. Y uno está en el libro según Marcos, en el capítulo 11. Marcos capítulo 11, en el versículo 12. Y esta es la maldición de la higuera estéril. Estamos hablando de darle fruto a Dios. Y lo opuesto de dar fruto es la infructividad o la esterilidad. Así es que el Señor tiene hambre, dice, versículo 12, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos.
Y esta es la parábola, la maldición más bien, no la parábola, sino la maldición. Fue un acontecimiento real de esta higuera. Jesús tuvo hambre y entonces fue a la higuera, pero no era tiempo de los higos. O sea, no era tiempo de dar las brevas todavía. Pero resulta que antes de dar las brevas, las higueras producen algo que se llama el brote, que es un fruto pequeño que siempre sale de los higos, sale antes de los higos en la primavera, unos meses antes de la cosecha de brevas. Por eso es que dice que no era tiempo de higos, pero era que el Señor fue y vio la higuera, sabiendo que no podía dar todavía brevas, fue a buscar, porque hubiera sido, imagínense, inconsciente del Señor, ¿cierto? Ir a buscar fruto cuando no había fruto. Ningún árbol tenía higos. Pero aunque no era tiempo de higos, tenía que tener el brote, porque el brote es antes de la cosecha. O sea que si no tiene brote, significa que no iba a dar fruto en la cosecha. Al ver el árbol con hojas, entonces daba a entender eso, que ya era el tiempo del brote, pero al no hallarlo, entonces Jesús le dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y este pasaje se antepone a la purificación del templo. Es un pasaje que es exclusivamente dirigido al pueblo de Israel, a la falta de fe, porque Israel no creyó en Jesucristo. Y antes de la purificación, porque el Señor en la entrada que hace a Jerusalén y al templo, el Señor voltea las mesas de los cambistas, azota a los que estaban cambiando dinero. El Señor se enfada, y lo muestra la Biblia, como el Señor toma un látigo y empieza a azotar y a decir: ustedes han convertido mi casa, que es casa de oración, lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué era lo que había convertido Israel en cueva de ladrones? La casa de oración. Claro, es muy profundo el tema para hablar acerca de la purificación del templo, pero entendamos que el Señor, el Rey de la casa, llega para encontrar que el culto se había cambiado, que la adoración al Señor, que lo más importante que se hace en el templo es la adoración al Señor, la habían cambiado, habían construido más bien todo un esquema para que la gente viniera, intercambiara, comprara las ofrendas, las presentara. Se hubiera convertido en un comercio, en un negocio, y no en una ofrenda voluntaria para el Señor. La higuera entonces tipifica a Israel, y el follaje, porque habían hojas verdes, el follaje tipifica la religión. Había religión muy bien establecida, con muy buen follaje tenía la higuera, pero faltaba el fruto, que representa una degradación del pueblo respecto a su relación con Dios. Ya la adoración en el templo se había perdido, y lo que había era simplemente un mercadeo. Compraban y vendían y pensaban que de esa manera tenían contentos a Dios, pero no había fruto de arrepentimiento. Eso es lo que le dice Juan el Bautista precisamente a la gente: hagan frutos dignos de arrepentimiento, y no salgan aquí corriendo pidiendo perdón y bautizándose. Juan el Bautista bautizaba, y bautizaba a muchos, pero antes les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir, a escapar de la ira venidera? El pueblo sabía que iba a venir un momento de juicio y de castigo, y entonces salían corriendo a bautizarse, a buscar del Señor. No había una relación con Dios, aunque había mucha religión. Hermanos, uno debe tener mucho cuidado de que eso no le pase a uno, que se llene uno de religión y poca relación con Dios. ¿Se imagina?
No, pero va a culto y visita y reuniones, y hace todas las actividades de la iglesia, pero se convierte en pura religión si no hay una relación directa con Dios. Así es que el Señor maldice la higuera. Nunca nadie más haya fruto en ti. El pueblo de Israel no dio el fruto que podían dar, y por eso Dios volvió su rostro de ellos, por dejar a Dios a un lado. Jesús sabía que la higuera podía dar frutos, era el tiempo de dar el brote. Jesús sabía que Israel podía dar el fruto, pero Israel no dio fruto. Y no dio fruto porque estaban lejos de Dios. Juan en el capítulo 15 habla de que Jesús es la vid verdadera y dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y dice: todo pámpano que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Pero todo pámpano que da fruto será limpiado para que lleve más fruto, y mucho fruto. O sea, Dios sabe que podemos nosotros dar fruto para Dios. Este es tiempo para darle fruto al Señor. Este es el tiempo. Dios no va a exigirte frutos si tú no puedes, si no fuera el momento para darlo, pero hoy es momento de darle fruto al Señor. Así es que el pueblo de Israel no dio el fruto, aunque podía darlo, por darle la espalda al Señor. Se dedicaron a sus cosas y olvidaron su relación con Dios. Si queremos nosotros administrar nuestra vida espiritual, hermanos, debemos nosotros de verdad prestarle mucha atención a que en el momento del fruto de verdad estemos dando fruto al Señor. Y si no lo estamos dando, entonces ¿qué clase de fruto estás dando? Algo tiene que estar brotando de ti. Jesucristo les dijo a los fariseos que ellos no podían dar el fruto bueno, sino que daban el fruto malo. Pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. No puede una fuente dar agua dulce y agua salada. Da agua dulce o agua salada. No puede una boca bendecir a Dios y maldecir a Dios. No puede un cristiano decir que sirve al Señor, pero después allá afuera, ¿a quién sirves? Aquí es fácil servir a Dios. Todos están juiciosos, sentados, dando gloria a Dios y oyendo el mensaje, y ofrendamos y cantamos, pero el fruto se prueba es allá afuera. Calidad de creyentes que de verdad servimos al Señor, y que nuestra boca bendice a Dios aquí y nuestra boca bendice a Dios allá, y nuestras acciones honran a Dios aquí, pero nuestras acciones honran a Dios allá. Es tiempo de dar el fruto de Dios. Hoy es tiempo. Así es que, como Israel no pudo dar fruto porque le dio la espalda a Dios, debemos nosotros aprender de ellos y volver el rostro al Señor, y de continuo estar en una conexión espiritual. Por eso la importancia de la administración de la vida espiritual. Se hablaba ahora de la oración. Hay que volver a la oración. Hay que volver a la comunión. ¿Cómo se da fruto? Se da fruto es en la comunión de los santos. ¿Cómo se da fruto? Bueno, hay que acercarse más a la palabra. ¿Cómo se da fruto? Se necesita que el Espíritu Santo more en nosotros y nos ayude a dar ese fruto. Si queremos una vida que le dé ganancia a Dios, hablando espiritualmente,
entonces hay que empezar a sacrificar muchas cosas que nos impiden a nosotros dar el fruto que Dios quiere recibir de nosotros. El domingo hablábamos del cuidado del alma y cómo hay que empezar a cortar relaciones y cortar situaciones, cosas que nos impiden a nosotros un crecimiento, un fortalecimiento de nuestro corazón. Bueno, hablando del espíritu, necesitamos acudir a buenos hábitos que fortalecen nuestra vida espiritual, pero también a cortar, a sacrificar cosas que nos impiden ese crecimiento. La higuera se secó. Si lee conmigo en el versículo 20 de Marcos 11, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Así es que al secarse, el Señor no le dio más oportunidad de vida. Israel no pudo dar fruto. Y hasta el día de hoy no ha podido dar fruto. Pero Israel está cargado de religión, eso sí. Israel tiene una de las religiones más sólidas y más grandes, con cantidad de sinagogas en todo el mundo y en espera de la edificación de su templo, y tienen un sistema religioso, pero no puede dar el fruto. Para poder dar fruto, Israel va a necesitar del milagro de la sanidad de sus raíces. Eso viene en tiempo futuro, cuando venga el día del Señor. Pero hasta el día de hoy, Israel está seco. Seco. Eso fue lo que le pasó al siervo inútil. Volvamos a Mateo 25, 27. Mateo capítulo 25, entonces, el versículo 26 dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y viene entonces el juicio, el verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, al que no tiene intereses, o al que no tiene fruto, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera.